Bienvenidos a un tiempo de esperanza. Y pues en el nombre de Jesús, en esta hora pues voy a dar inicio a un tema que le titulé Toca el manto de Jesús. Y pues vamos a dar inicio con la lectura que se encuentra en Lucas capítulo 8 del versículo 43 al 48. Y pues en el nombre de Jesús doy inicio. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando tenemos la confianza, ¿verdad? De quien hemos depositado, ¿verdad?, nuestra fe. Y esta mujer tuvo fe porque ella sabía, ¿verdad?, que al tocar el manto de Jesús, ella iba a ser sanada. Voy a dar inicio. ¿Cuántas veces se vive por años una situación tan difícil que siente que está llevando una carga muy pesada, donde de pronto siente desfallecer, que las fuerzas se le van, que ya no puede más? Esta mujer vivía algo parecido, 12 años padeciendo de flujo de sangre. Ya había gastado todo cuanto tenía en médicos y por ninguno había podido ser curada. Realmente la situación de esta mujer pues era una situación muy difícil, ¿verdad?, para ella. Estuvo luchando por ella misma, por sus propias fuerzas, 12 años, ¿verdad? 12 años son largos, larguísimos, ¿verdad? Entonces, pues ella tenía suficiente dinero porque 12 años, ¿verdad?, para estarse tratando de esta enfermedad incurable, porque ningún médico pues la había curado, incurable para el hombre, porque para Dios todo es posible, ¿verdad? Entonces, pero ella iba, me imagino que recorriendo, ¿verdad?, de ciudad en ciudad, queriendo encontrar un buen médico que la curara. Pero sin embargo, pues no pasó eso, sino que ella, pues día tras día en esos años, en esos 12 años, pues estuvo sufriendo, ¿verdad?, esa enfermedad. Y hasta que, pues, yo creo que ella no conocía del Señor, ¿verdad?, de los grandes milagros que Jesús realiza. Y tal vez ella supo que ese día pues Jesús iba a pasar, ¿verdad?, por donde ella vivía, o tal vez fue al lugar donde iba a estar Jesús, y ella quiso tener, ¿verdad?, ese encuentro con Jesús. Quiso tener ese encuentro con Jesús, quiso que su vida pues
cambiara para siempre, ¿verdad? Y ella sabía que al ir, ella iba con la fe de que iba a ser sanada, porque ya había escuchó de esos grandes milagros que el Señor realizaba, ¿verdad? Porque Jesús dice en el capítulo 8, versículo 1, dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y fíjense, dicen aquí unos milagros que Jesús ya había hecho, ¿verdad? Dice en el versículo 2, dice: y algunas mujeres que habían sido sanadas, dice, de espíritus malos y de enfermedades, lo acompañaban a él, ¿verdad? María, dice, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Entonces, vemos, ¿verdad?, cómo el Señor recorría las ciudades y aldeas, predicaba el evangelio, pero también liberaba, ¿verdad? Sanaba, restauraba. Y esta mujer, pues, supo, ¿verdad? Supo de lo que Jesús hacía y dijo: yo voy y me apropio de mi milagro, ¿verdad? Yo voy a creer que Jesús puede cambiar mi vida, que Él puede sanarme y Él puede restaurarme. Y eso, pues, fue lo que pasó, ¿verdad? Ya que Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Jesús, al momento, ¿verdad? Ella decía que al tocar el borde de Jesús, ¿verdad? Iba a ser sanada. Dice: al instante se detuvo el flujo de su sangre. Ella recorrió, ¿verdad? Había una multitud de gente, porque era mucha gente que iba para recibir su milagro, ¿verdad? Y a ella no le importó la gente, ni la multitud, ni nada. Ella hizo, ella, pues, como pudo, pero llegó y cumplió su propósito que tenía: tocar el borde, ¿verdad?, del manto de Jesús. Así es que, pues, qué hermoso, ¿verdad?, que ella confió en Él, tuvo fe. Y esa fe es la que quiere el Señor, ¿verdad?, que todos tengamos, ¿verdad?, en Él, que no dudemos ni un segundo de que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, ¿verdad? 12 años realmente son muchos, sufriendo de día y de noche. Y ahora, pues, ella ya estaba, ¿verdad?, sin ninguna esperanza, sin dinero para seguir buscando más médicos para ver si la podían ayudar en su enfermedad. Y eso hacía ella porque no había escuchado hablar de Jesús el Salvador. Y estaba ella sola, ¿verdad?, con sus propias cargas pesadas, cargándolas en sus hombros. Jesús iba predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él andaban por todas las ciudades y aldeas. Jesús era muy seguido por la gente, multitudes lo esperaban en donde sea que se presentaban. El ministerio de Jesús siempre fue poderoso y salvaba, liberaba, restauraba. Su poder era tan grande que los demonios, hombres poseídos, ¿verdad?, al verlo no soportaban su presencia y lanzaban grandes gritos y se postraban a sus pies. Vamos a leer en Lucas 8, 28. Donde dice aquí, dice aquí, al ver a Jesús,
Vamos a leer un poquito más para ver, es el endemoniado gadareno. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¿Verdad? Entonces, vemos, ¿verdad?, que el poder, la presencia del Señor, ¿verdad?, aún los demonios, ¿verdad?, tiemblan, ¿verdad?, porque saben el poder de Dios y que a su nombre pues se tienen que postrar, ¿verdad?, tienen que caer rendidos. Y lanzaban grandes gritos y se postraban a sus pies, dice. Y Jesús tenía compasión de esos hombres y los liberaba. Qué hermoso el Señor, de verdad. Él tenía misericordia de todos. Él tiene misericordia de toda la humanidad, ¿verdad? No importa, ¿verdad?, qué es lo que sea, si es un alcohólico, si es un drogadicto, si es una lesbiana, un homosexual, ¿verdad? Él tiene compasión de toda la humanidad, de cualquier situación que se encuentren, ¿verdad? El Señor, lo que a Él le importa, ¿verdad?, es que nosotros creamos en Él, que nosotros lo hagamos parte de nuestra vida, que lo metamos a nuestra vida, a nuestros hogares, ¿verdad? Y que Él sea el centro de nuestra vida en cualquier situación. Así como esta mujer, ¿verdad?, que Dios, ella hizo lo imposible por llegar a Él, aunque había mucha multitud. Ella hizo lo imposible porque ella quería recibir su milagro. Nosotros también debemos de hacer todo lo que está de nuestra parte para llegar a Jesús, ¿verdad?, y decirle: aquí estoy, Señor, yo te entrego, ¿verdad?, mis problemas, mi carga, mi necesidad, mi enfermedad, la enfermedad, ¿verdad? Porque no debemos de apropiarnos de cuando estamos enfermos, de decir mi enfermedad, ¿verdad? Porque no es. Jesús dio su vida por nosotros, y Él dice que Él ya llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. En Isaías 53 nos dice, ¿verdad?, 4 o 5, dice que Él ya llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias, y que por su llaga fuimos curados, ¿verdad? Entonces, no debemos de apropiarnos de las enfermedades, sino entregárselas a Dios. Así es que pues es lo que debemos de hacer, como esta mujer le entregó esa carga a Dios, y Dios hizo, ¿verdad?, su parte, porque debemos de poner de nuestra parte y Dios hace su parte, ¿verdad? Nosotros le entregamos lo posible, ¿verdad?, y Él hace lo imposible para nuestras vidas, ¿verdad? Que a nosotros se nos hace algo difícil, pero para Dios nada es difícil, ¿verdad? Por eso dice: lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Lo hermoso es que Jesús sigue siendo poderoso, haciendo esos mismos milagros que Él hacía cuando iba por las ciudades y aldeas. En la actualidad lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo a través de un hombre, de una mujer, de un joven, una jovencita, de un niño, una niña, porque Dios usa a todos, ¿verdad? Y entonces Él lo sigue haciendo el día de hoy. Y sigue haciendo también esos mismos milagros, ¿verdad? Porque los milagros siguen. Él sigue sanando, sigue salvando, sigue restaurando, sigue levantando al caído, sigue dando fuerzas al que ya no tiene más fuerzas para continuar adelante. Porque Él está vivo y Él es el mismo de ayer y hoy por los siglos. Eso se encuentra en Hebreos 13:8. Jesús sigue yendo por esas ciudades, hogares, aldeas, hospitales, en todas partes Él sigue yendo, ¿verdad? Somos sus ojos, somos sus bocas, sus pies, sus manos, ¿verdad? Somos su corazón, ¿verdad? Y Él pone en nuestro corazón, ¿verdad?, el deseo de salir
hablar de su palabra, de compartir su palabra con los demás. Hoy en día hay personas que necesitan un milagro de Jesús para ser salvados, liberados, sanados, restaurados, renovados. La mujer del flujo de sangre supo que Jesús iba a pasar por ahí, por su ciudad o aldea. Y ella ya sabía de la misericordia de Jesús, que Él se preocupaba por la gente y que deseaba ayudarlos, que deseaba el bienestar para todos. La mujer del flujo de sangre sabía que para Jesús nada era imposible. Por eso ella decidió creer en su milagro de parte de Jesús. Ella sabía que el poder de Jesús la podía sanar a ella. No le importó la multitud que apretaba y oprimía a Jesús. Ella buscó la manera de llegar a Él. Dice la historia, ¿verdad? Dice la historia. Dios, está poderoso. Dice la historia que se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante, ¿verdad? Dice que fue sanada, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. ¿Verdad? Y eso es lo que le dijo Jesús. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ve, al instante, ¿verdad? Recibió su milagro. Tuvo un encuentro verdadero con Jesús, esta mujer, ¿verdad? Que lo necesitaba desde hacía 12 años, ¿verdad? Jesús tuvo compasión de ella, tuvo misericordia. De igual manera, Jesús tiene misericordia de usted, ¿verdad? Y Él la anda buscando, ¿verdad? Y lo anda buscando para cambiar su vida para siempre. No cabe duda que esta mujer tenía mucha fe de que en Jesús iba a obtener su sanidad completa. La obtuvo en espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Fue restaurada completamente. Y así fue, al tocarlo, recibió su milagro. Al instante, dice la palabra, se detuvo el flujo de su sangre. Así en un instante Jesús puede cambiar tu vida, ¿verdad? En un instante, tan solamente que tienes que tener fe, creer como esta mujer lo obtuvo, ¿verdad? Y decir, yo voy a tocar el borde del manto de Jesús. Jesús conoce la historia de cada uno. Y Él ya conocía la historia de esta mujer, pero Él quiso que ella testificara delante de todos, para que todos los que están pasando por situaciones similares a cualquier situaciones, crean como esta mujer en Él y decidan tocar el borde de su manto para que reciban su milagro. Así es que pues Jesús es lo que está buscando ahorita, hombres y mujeres, jóvenes, niños, ¿verdad? De todos, que crean en Él. Porque aunque de todas edades necesitamos de Dios, ¿verdad? De todas edades. Vamos a ver aquí bueno, eso ya lo leímos. En Lucas 8:49, 50. Dice, otro testimonio dice, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer.
y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Pero aquí vemos otro milagro, ¿verdad? Que esta niña ya estaba muerta, pero pues Jesús resucita aún a los muertos, ¿verdad? Y para él eso no es nada, ¿verdad? Entonces, imagínense, entonces si levanta a los muertos, ¿qué será cualquier enfermedad que tenga o cualquier problema que tenga, ¿verdad? Dios puede hacer ese milagro. Pero continuando con el endemoniado, me gustaría continuar con ese hombre, ¿verdad? Que tuvo también su milagro. Como Jesús lo liberó también. Dice aquí, y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos. O sea, había una legión ahí, ¿verdad? Y Jesús dice, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Le dijo al hombre. Y él le dijo, legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que padecían en el monte, que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Imagínense, y los que lo habían visto, que ya lo conocían a ese hombre que estaba endemoniado, les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. ¿Cómo estaba el hombre? Estaba sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, Imagínense, por eso les digo, ¿verdad? Que cualquier situación que se pasa, esto es lo que quiere Jesús del hombre, ¿verdad? Que estemos a sus pies, y que estemos con nuestras vestiduras blancas, ¿verdad? Vestidos, dice, y en su cabal juicio, ¿ok? Con nuestra mente sana, limpia, ¿verdad? Sirviéndole a Él. Y si tú le crees a Jesús, esto es lo que Jesús puede hacer en tu vida. Como lo hizo con esta niña que la levantó de los muertos, ¿verdad? Que la resucitó. Como lo hizo con este hombre endemoniado, ¿verdad? Que también lo liberó, y que está a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio. Como lo hizo con esta mujer, ¿verdad? Que tocó el borde del manto de Jesús y que recibió su milagro al instante, ¿verdad? Que tuvo un encuentro verdadero con Jesús. Así es que pues yo en esta hora te invito, ¿verdad? Te invito a que tú creas en Jesús, a que tú vengas y toques el borde del manto de Jesús, que no temas por lo que estás pasando, ¿verdad? Porque la misma palabra del Señor dice, no temas, yo te ayudo. Jesús quiere ayudarte, ¿verdad? Quiere que tú deposites tus cargas en Él, ¿verdad? Que no las cargues tú solo, porque tú solo no vas a poder hacer nada, ¿verdad? Porque en Jesús tenemos la respuesta para todos nuestros problemas, ¿verdad? En Él solamente podemos confiar, solamente es creer en Él y querer entregar nuestra vida a Él. Y pues en esta hora, ¿verdad? Yo te invito para que tú, que no importando como esta mujer, ¿verdad? Que no le importó la multitud, ella quiso llegar a Jesús y llegó. Asimismo, tú tienes que esforzarte, ¿verdad? Y llegar a Jesús para que tú recibas
tu milagro. En esta hora, pues a mí me gustaría hacer una oración, ¿verdad? Por las personas, ¿verdad? Que sientan en su corazón escuchar este tema. Y sin más, pues voy a orar. Padre Todopoderoso, en esta hora, Señor Jesús, yo vengo delante de ti, Padre Santo, Señor, poniéndote, Señor, toda carga que tenga, Señor, cualquier persona, Padre Santo, que escuche, Padre Santo, Señor, este tema, Padre Santo. Esta palabra es tuya, Padre, no es del hombre, Padre bendito, Señor. Toca, Señor, los corazones, Señor, y ayúdalos a creer, Padre Santo, en ti, a esforzarse, a acercarse a ti para que reciban, Señor, su milagro, Padre Santo, que usted los está esperando con los brazos abiertos, Señor, que usted desea, Padre Santo, hacer ese milagro en sus vidas, como lo hizo con esta mujer, Señor, del flujo de sangre, como lo hizo con esta niña que la resucitó, como lo hizo, Padre bendito, con el endemoniado Gadareno, Señor. Padre Santo, Señor, para usted nada es imposible. Yo en tus manos encomiendo, Señor, todas necesidades de estas personas y te las pongo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, que sea usted glorificándose grandemente para la gloria de su nombre, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, por esta palabra que usted trajo en esta hora, Señor. Que quede sembrada en el corazón de cada persona que la escuche, Señor. Y que usted sea terminando la obra, Padre, en sus vidas. Que haya fruto en abundancia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pido todo, Señor. Amén y amén. Y así mismo, si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, en esta hora yo le hago una invitación para que le reciba en su corazón como su Señor y Salvador personal. Y me gustaría que usted repitiera esta oración o esta oración similar, ¿verdad? Que él haga de todo corazón, si quiere recibir a Cristo en su corazón. Su vida nunca más va a volver a ser la misma, porque Dios va a hacer un milagro completo en su vida desde ya, en espíritu, alma y cuerpo. Entonces, pues, acompáñeme en esta oración. Señor Jesús, en esta hora yo abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó de los muertos. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor, límpiame con tu sangre preciosa. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que nunca lo borres. Que tu Espíritu Santo sea guiándome todos los días que me prestes de vida. Señor, ayúdame a conocerte cada día más a través de tu bendita palabra, Señor. Gracias. Todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Gracias porque ahora estás en mi corazón y eres mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor Jesús. Pues si usted hizo esta oración, ¿verdad? Son 3 pasos que dice la palabra del Señor que tenemos que hacer todo creyente, ¿verdad? Como es leer la palabra de Dios cada día. Un versículo, un capítulo, lo que usted siente en su corazón, pero hágalo porque es un alimento espiritual para su alma y acrecenta su fe. Y también pues orar, ¿verdad? Y dice que de todos tenemos necesidades. Dice que todo lo que pidamos, lo pidamos en el nombre de Jesús y nos será dado conforme a nuestra fe. Asistir a la iglesia. Le invito para que usted asista a una iglesia, ¿verdad? Donde se predique la palabra de verdad. Porque ahí está la familia de Dios, ¿verdad? Entonces, todos somos una familia cuando recibimos a Cristo en su corazón, ¿verdad? Y así que, pues, para que usted conozca más también de la palabra de Dios y para que conviva, ¿verdad?, con los mismos, el pueblo de Dios. Que el Señor les bendiga y gracias, ¿verdad?, por escuchar este tema y que Dios los bendiga y los guarde. Que lo llene de su paz y su gozo. Jesús le ama. Sonría, Jesús le ama.